Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lectura desde casa y quería contar de que como ya después de casi 50 días en confinamiento le estamos viendo la luz al túnel, pues era el momento de hablar de otras pandemias que hemos atravesado a lo largo de la historia. Bueno, más que hablar de las pandemias, que todas, incluso el COVID-19, tienen un punto en común. El primero de ellos es que estas enfermedades se originan en lugares remotos, aquí de España. Entonces, claro, cuando lo vemos lejos, pues nos creemos que nunca va a llegar, ¿no? Nos lo tomamos muy a la ligera. Pero claro, si el mosquito de la fiebre amarilla sobrevivió al viaje en barco y la pulga que transmite la peste llegó desde el sur de Ucrania, ahora que hay mejores líneas de comunicación, ¿no? Que tenemos aviones, que hay mejor transporte, que se viaja por placer, por negocio y a otros, pues será más fácil también la transmisión de esta enfermedad. Curiosamente, todas estas enfermedades las portan órganos microscópicos, ¿no? La pulga de la barrata, esto es muy pequeñito, el mosquito que vino desde América, que era un mosquito que estaba infecto, es decir, tenía un virus que era el que si te picaba te lo transmitía. Y en el caso del COVID-19 son microgotas que las podemos aspirar, ¿no? Bien por la nariz, bien por la boca. Claro, como son órganos pequeños, no los vemos, no vemos el peligro, no lo intuimos. Yo creo que crea pues, ese pánico en general, porque aún no se sabe cómo combatirlo. Luego no vemos el enemigo, no podemos hacer la estrategia. Y siguiendo con la pauta que tienen en común todas estas enfermedades, es que ha cambiado la sociedad. Solamente hay que echar un vistazo, ¿no? a COVID-19 que ha cambiado por completo nuestro día a día. De salir todos los días, a salir cuando es necesario. Ahora se hace más compra por internet y el impacto económico es desastroso. Y otro punto que tienen en común estas enfermedades es que tanto la peste de hace 500 años como ahora el corona es que afecta a todo el mundo por igual. No importa que sea mujer, que sea hombre, un niño, una persona mayor, rico, pobre, que afecta a todos. Tiene las mismas posibilidades de caer enfermo. En 1800, en Jerez se escribió un manuscrito, que era el manuscrito de Riquelme, en el cual se cuentan que era muy común ver a mulos con carros hasta arriba de fallecidos por causa de la fiebre amarilla, y que esta misma enfermedad pues se llevó a la 10ª parte de la población en Cádiz. A raíz precisamente de la fiebre amarilla surgió un lugar que forma parte de nuestra sociedad, o mejor dicho, de nuestra etapa de la vida. Les hablo de los cementerios. Antes de esta pandemia, pues los cuerpos eran enterrados en los cementerios de las iglesias o en los suelos de nuestras casas. Como se descubrió de que estando cerca de los cuerpos era más fácil contagiarte, se creó una cédula real para que se construyeran estos campos santos, para que los cuerpos fueran enterrados lejos de los núcleos urbanos. Eso sí, muchas de las ciudades o casi todas las ciudades han ido creciendo, y entonces estos cementerios forman parte del casco urbano. Puede ser en el caso de Chipiona, San Fernando, ¿no? O el cementerio de San José de Cádiz. Y si le vamos contando de que estas enfermedades pueden afectar a cualquier persona, avanzando en el tiempo, ya con la gripe española, pues le puedo decir que, por ejemplo, el monarca Alfonso XIII, él se cogió esta enfermedad y salió adelante. Bueno, voy a aprovechar para explicar por qué esta gripe se llama malamente la gripe española. No surgió aquí, surgió en Estados Unidos. Pero ocurre que cuando estaba esta enfermedad rondando por Estados Unidos, allí había censura en la prensa y estaba prohibido hablar de esta enfermedad porque el gobierno no quería crear el pánico en la población. Sin embargo, los medios españoles hicieron eco de esta enfermedad y ellos, para alertar a la población, decidieron contarlo, ¿no? Que era una enfermedad que era así, que se podía contagiar. Claro, entonces las personas que querían estar informadas
pues compraba la prensa para saber de la gripe que hablaban los españoles, de esta gripe de la prensa española. Y de ahí derivó a la gripe española. Esta gripe española ha evolucionado en la gripe estacional que viene cada año. Esperemos que el COVID-19 se convierta en otra gripe estacional y prueba de ello es que ya se está trabajando en que haya una. Hoy en día hay hospitales de campaña, ¿no? Por ejemplo, se han transformado hoteles en hospital y yo creo que el más famoso aquí en España es el hospital de campaña de IFEMA. Pues esto no es nada nuevo. En Jerez ya hubo un hospital de campaña cuando la peste negra, el llamado Hospital del Tinte, donde hoy se encuentra la zona de Madre de Dios, y más adelante con la gripe amarilla, en el camino de espera se creó el Lazareto de Cuatro Norias. Y bueno, eso de ir con pantalla, el no sepi, la mascarilla, que son formas de protegernos, que es decir, cuando salgamos por la calle, aunque ahora tenemos desescalamiento, hay que utilizarlo para protegernos y no exponer, pues no es nada nuevo. Precisamente con la peste, las personas que trataban a los enfermos llevaban estas mascarillas tan alargadas. ¿Qué nos podemos encontrar también mirando a lo largo de la historia, ¿no? Que se creaban fronteras, las ciudades se cerraban y un caso muy curioso es que cuando en el puerto de Santa María la población cayó de la peste negra, ¿no? Por la peste negra, mejor dicho, el puerto se cerró. Sin embargo, el puerto siempre ha sido una ciudad de comunicación, de gran movimiento económico. ¿Por qué? Porque los barcos que llegaban a Cádiz después desembarcaban en el puerto las mercancías para que se repartieran por el resto de la península. Pero claro, como los barcos no podían desembarcar en el puerto de Santa María, se construyó un canal que comunicaba con el Guadalete, que es el río que recorre toda la provincia, y este canal, que nacía de la bahía de Cádiz, llegaba hasta el Guadalete y así se creaba esta línea de comunicación. El canal existe a día de hoy, es el llamado Río de San Pedro. Y hoy en día, pues, nuestra frontera ya es nuestra casa, el aislamiento, el mínimo contacto posible, no podemos ver a seres queridos, que mayor aislamiento que ese. Pero sin embargo, el ser humano es social, se tiene que relacionar con los demás. La prueba está de que el vecino que tenemos al lado de hace 20 años, que solamente decíamos buenos días, buenas tardes cuando nos cruzamos, ahora a la hora de los balcones es nuestro confidente, ¿no? El que estamos para contar nuestras inquietudes o nuestro día a día. Y como ser humano es social, tal como he dicho antes, hay un montón de iniciativas y de asociaciones para colaborar, ya sea creando EPIs, creando mascarillas, haciendo compras para los mayores. Creo que si tenemos que sacar algo bueno de toda esta pandemia es que crea lo mejor de la gente, que el pueblo busca recursos para salir adelante cuando nuestros gobernantes son los incompetentes o son incapaces, ¿no?, de hacer frente al asunto. Raro es el día que tú no pongas la tele y no te machaques con que la higiene es muy importante para evitar que el COVID-19 se propague, ¿no? Y nos enseña a lavar las manos. Por visto antes no sabíamos cómo hacerlo. Esto de la higiene es fundamental. Se ha demostrado a lo largo de la historia de que es importante para evitar su propagación. Se empezó antiguamente con la peste, pues quemando los enseres y los objetos que pertenecían a la persona que había fallecido por esta enfermedad. Y poco a poco con el tiempo pues se ha ido descubriendo de que unas condiciones higiénicas salubres es importante para frenar la enfermedad, y también se concienciaba a la población de lo importante de mantener esta higiene. Pues nada, tras repasar todos estos puntos en común que han tenido las diferentes pandemias, si antes se ha salido que no había esas condiciones de salud o que la ciencia no estaba tan avanzada, pues ahora ¿por qué no vamos a salir? De eso estamos saliendo. Así que nos tenemos que quedar con ese mensaje positivo de que estamos saliendo adelante,
de que somos capaces de adaptarnos a cualquier cosa y nos vemos en otra ocasión de turisteo. Y esperemos que ya en la calle. Bye.